Padre que estás en los cielos, en esta noche nuevamente damos gracias, Señor, porque a pesar de que ha sido una semana, ya casi culminamos, Señor. Mañana estaremos en la última noche, hoy en la penúltima, y pedimos también que tú ayudes a nuestros hermanos que van a estar con nosotros en esta noche. Ayúdales a llegar hasta aquí, por supuesto, que no haya ningún inconveniente, para que todos juntos podamos disfrutar en esta noche de tu palabra, de la voz, de las cosas que tienes para nosotros en esta noche. En esta noche, Señor, pedimos también por el pastor Ruiz, que cada noche hasta hoy, Señor, le has dado la oportunidad de que hable de ti, de traernos esta información que tanto necesitamos. Y Señor, así como nosotros la escuchamos, que Él pueda continuar en los lugares donde Él pueda ser invitado, para que pueda Él también hablar de tu palabra y pueda traer la información y otros puedan también llegar al conocimiento. Gracias por eso, Señor. Te pedimos que tú le bendigas a Él, a su familia, Señor, también. Donde quiera ellos vayan, tú puedas ir con ellos. Y en esta noche, Señor, los que estamos acá, pedimos para que mandes una doble porción de tu Santo Espíritu y que el Señor pueda poner las palabras de la manera que nosotros necesitamos escuchar. Usa al pastor, Señor, y sé con nosotros. Acompáñanos en esta noche. Y Señor, gracias por hablarnos cada noche. Gracias porque a través de tu Santo Espíritu escuchamos tu voz. Hoy nosotros estamos aquí. Otros también podrán venir tras nosotros. Pero permítenos en esta noche gozarnos en tu nombre. Que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva en este lugar de tal manera que pueda tocar nuestros corazones. Y si puede llegar alguna visita, Señor, también desde ya te pedimos que tú toques su corazón. Ayúdale, Señor, a encontrar la verdad, así como nosotros un día la encontramos. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por las muchas bendiciones que has derramado cada día hasta hoy, Señor. Bendícenos y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Vamos a ir adelante con el tema que hemos tenido como himno tema, el número 184, Nunca te rindas. Así que vamos a entonar ese himno, por favor. Ponemos de pie, claro, vamos a ponernos de pie. ¿Te parece? Me equivoqué en mandarlo a los hermanos. Y si
en esta noche voy a invitar a Wendy para que venga y alabe a Dios con una alabanza especial a su nombre. Wendy. A la honra y gloria de Dios.
Gracias, Wendy. Qué bonita versión de Sublime Gracia, ¿verdad? No lo había escuchado, muy, muy bonito el canto y también pues le felicito y que siga dedicando su talento al Señor. Bien, queridos hermanos, estamos en la penúltima noche y hoy vamos a tratar de avanzar en algunos asuntos que tienen que ver con números y fechas en la profecía de Daniel. Les invito a inclinar sus rostros para orar. Señor, muchas gracias porque tú nos has guiado hasta este momento, has estado con nosotros y te suplicamos que esta noche tu palabra pueda hablarnos nuevamente y que pueda ser clara a nuestra vida y a nuestro entendimiento. Danos, Señor, tu Santo Espíritu y ilumínanos con él. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de seguir adelante con el tema, quiero traerles los saludos del pastor García, ¿verdad? Les manda muchos saludos, hoy me comuniqué con él y manda muchos saludos a la iglesia y dice que pues allá están más de 8,000 muchachos reunidos, conquistadores, además de todos los directivos, ¿verdad? Así que es algo muy bonito lo que están viviendo. Y me dijo que por favor les presentara una recomendación, ¿verdad? Así que tengo un mensaje de él. El asunto es que parece que en esta ocasión está bastante estricto el asunto y no hay posibilidad de que uno pueda llegar el sábado solamente a visitar, ¿verdad? O sea, si me estaba diciendo el pastor García que incluso algunas personas allegadas, allí algunos directivos y todo han intentado pues ver cómo entrar al campamento, pero que no hay esa posibilidad. Si digamos si viajan para ir a recoger a los muchachos o algo así, está bien, ¿verdad? Pero digamos, llegar el sábado para tratar de estar en el programa, no hay esa posibilidad en este momento. Así que para que pues no se sientan mal, dice él, ¿verdad? Si de repente alguien viaja y de repente no le dejen entrar, ¿no? Mejor evitarlo. Así que me pidió por favor que les dijera eso, ¿verdad? Si alguien, pues para que ya conozca el asunto. Bien, cumplí con mi responsabilidad, ¿verdad? De la comunicación. Bien, hermanos, vamos a continuar hoy con Daniel. Ayer terminábamos haciendo una pregunta. En todo este esquema profético que tenemos acá, ¿cuál es el rol nuestro como iglesia? ¿Somos una iglesia que nació de algún momento acá o somos una iglesia que alguien pues se puso a ver la Biblia, armó ciertas doctrinas y bueno, aquí nació la iglesia adventista? La idea es que miremos la iglesia adventista, ¿qué somos nosotros en la profecía? Bien, vamos a tratar de avanzar en dos tipos de profecía hoy y para eso yo quisiera preguntarles, ¿cuántos han estudiado la profecía de los 2300 días? Levanten su mano. Ok, hay algunos que ya lo han estudiado. Para ustedes va a ser bastante claro. Yo voy a avanzar un poquito rápido, ok. No obstante, voy a ir consultándole a ustedes si hay alguna pregunta y entonces vamos a dedicar el tiempo para responderla si acaso algo no queda muy claro. Bien, vamos a ir entonces a Daniel el capítulo 8. Ahí nos vamos a dedicar esta noche. Daniel capítulo 8. En Daniel capítulo 8 nosotros encontramos, ¿verdad? La tercera línea profética, ¿verdad? Y comienza a hablar del macho cabrío y el carnero. Recuerdan ustedes, ¿verdad? El carnero y el macho cabrío acá. Después sale un cuerno pequeño que hace muchas cosas y dice Daniel capítulo 8 que uno de los santos preguntó a otro santo. Eso está en el versículo, ya les digo, ahí en el versículo 13. Entonces oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Bueno, todo esto de la
de pisotear el santuario de Dios, el continuo sacrificio y el ejército para ser pisoteados, recuerden ustedes que es el cuerno pequeño el que está haciendo esta persecución. Aquí la tenemos nosotros, la persecución del cuerno pequeño en contra del pueblo de Dios. En Daniel 7 decía que era tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. No nos da el tiempo para hablar de esto, pero esto se cumplió desde el año 538 hasta el año 1798, 1260 años de persecución, ¿verdad? Donde el cuerno pequeño persiguió a aquellos que querían conocer más de la voluntad de Dios y los que leían la Biblia. Entonces, pero el cuerno pequeño no solamente hizo esto contra aquí la tierra y contra el ejército de Dios en la tierra, que es el pueblo de Dios en la tierra, sino que también se ensañó contra el santuario celestial, porque en este tiempo de la profecía, aquí ya después, ¿verdad?, de que pasan las piernas de hierro de las naciones, y en este tiempo ya no hay un santuario terrenal. El santuario terrenal estuvo en el tabernáculo, después en el templo de Salomón, después lo restauró Zorobabel después de regresar de Babilonia, y Herodes trató de restaurar el templo, pero finalmente en el año 70 Tito destruyó completamente el templo, y desde el año 70 en Jerusalén no ha habido un templo. O sea, no existe un santuario aquí en la tierra. Por lo tanto, esto que está hablando de la prevaricación contra el santuario, se está hablando del santuario celestial. Vamos a mirar algunos textos en cuanto a eso. Ahora bien, el santuario celestial, ¿cómo se puede prevaricar y hacerle frente al santuario celestial? ¿Cuál es la imagen y cuál es podríamos decir, la función del santuario celestial? La principal función del santuario celestial, así como era la principal función del santuario terrenal, era que el pecador viniera, confesara su pecado, se mataba el cordero y entonces recibía el perdón. En otras palabras, confesión, intercesión y perdón. Ese era el principal objetivo del santuario terrenal. Todos los días se hacía eso. Todos los días se sacrificaba un cordero. Cuando Cristo viene en la cruz del Calvario, ya ese cordero no es necesario y tenemos el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora ya no es el sacerdote Aarón ni tampoco sus descendientes los que vienen y se presentan delante de Dios para interceder por el pueblo. Ahora tenemos un intercesor que se llama Jesucristo, ¿verdad? Entonces Jesucristo está ya intercediendo por nosotros, recibiendo los pecados, perdonándolos por medio del sacrificio de su sangre, y entonces el hacerle frente al santuario, después de que Cristo está al santuario celestial, es hacerle frente a la obra intercesora de Cristo. En otras palabras, venir y poner un sustituto de la obra intercesora de Cristo. Oh, ¿cómo se puede sustituir a Jesús que perdona pecados? La forma de sustituir el santuario celestial es diciendo, bueno, ven a mí, confiesa tus pecados y yo te perdono. ¿Quién hace eso aquí en la tierra? Sí, hay sacerdotes aquí en la tierra que hacen eso. Venga, yo escucho sus pecados y se dice, ego te absolvo, yo te perdono. Entonces, es lo mismo que se hace en el santuario celestial. Entonces, esa confesión auricular es una de las formas con las cuales se está quitando el ministerio de intercesión verdadero del santuario celestial. Y es una de las cosas por medio de las cuales el cuerno pequeño está echando por tierra el santuario celestial. Entonces, el santo pregunta, ¿hasta cuándo va a durar eso? ¿Hasta cuándo se echará por tierra la verdad? ¿Hasta cuándo se harán todas estas cosas? Bueno, seguirán haciéndose, pero se va a tener que levantar alguien que hable en contra de eso. Alguien que diga al pueblo la verdad de lo que está pasando. Y de eso se trata Daniel 8:13. Y entonces le responden al santo hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Bueno, voy a adelantar un poquito en estas listas. ¿Hasta cuándo? Eso es lo que acabamos de leer en este momento, ¿verdad? Hasta 2300 tardes y mañanas y entonces el santuario será purificado. Como acabamos de decir, no se refiere al santuario terrenal. Esta visión se dio, el macho cabrío, ¿verdad? Representa recuerdan ustedes, a Medo-Persia. El carnero representa a quién, a Grecia, ¿se acuerdan ustedes, verdad? Y entonces después de esto se levantaría el cuerno pequeño
y después del cuerno pequeño, pues haría tantas cosas que ahí viene la pregunta y ahora se va a responder. Santuario. Primero, en Éxodo, Dios había dicho, hará un santuario y habitaré en medio de ellos. Conforme al tabernáculo, todo lo que te muestre, conforme al diseño que te muestre. En realidad el tabernáculo fue hecho por el diseño que Dios le dio. Le llaman, la palabra hebrea es tabnit. Un tabnit es un diseño arquitectónico. No necesariamente es el propio santuario celestial el que vio Moisés, sino que miró un diseño de ese que se tenía que hacer aquí en la tierra. Y así lo hizo. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Ahí están los dos compartimentos del santuario. Aquí estaba el atrio donde estaba el altar de bronce, un lavacro, después el primer departamento, que era el lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa de los panes de proposición y el altar del incienso, después el velo, y detrás del velo el segundo departamento, que se llamaba el lugar santísimo, donde estaba el arco del pacto. Pero entonces Hebreos nos habla acerca de que ya hay un santuario no terrenal, sino un santuario celestial. Y ese santuario, el sacerdote es Cristo. Y así como en el Antiguo Testamento se mataba el cordero y se presentaba la sangre delante del velo para que hubiese perdón, ahora en el santuario celestial, una vez al año, el sacerdote venía y entraba en el santuario, en el lugar santísimo, para presentar la sangre delante del propiciatorio, en el arca. Y así se purificaba el santuario terrenal. Ok, esto lo podemos leer con más detenimiento en Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16 nos dice que durante una vez al año, el 10º día del mes séptimo, venía y entonces el sacerdote entraba detrás del velo y purificaba de esa manera el santuario. Hebreos capítulo 9 nos habla del santuario terrenal, cómo estaba todo dispuesto, como lo acabamos de presentar. Pero también el santuario terrenal era simplemente una figura de lo que es el santuario celestial. Dice Hebreos capítulo 9, 24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Figura del verdadero, sino que Cristo entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. En otras palabras, hay un santuario celestial. Por tanto, dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Así que así como en el santuario terrenal había una obra de purificación, el santuario celestial también debe ser purificado. La pregunta es, ¿por qué se llama purificar? ¿Por qué se llama limpiar? En realidad en el original hebreo la palabra es vindicar. El término hebreo es vindicar el santuario. Bueno, en el Antiguo Testamento lo que pasaba era lo siguiente. Durante todo el año uno iba, confesaba su pecado y el pecado quedaba, como quien dice, registrado, guardado en el santuario. Durante todo el año. Yo llegaba con mi corderito, se mataba el cordero, el sacerdote venía, tomaba la sangre, yo le ponía la mano al corderito, confesaba el pecado, el corderito tomaba ese pecado, el corderito moría, la sangre se llevaba al santuario y se ponía sangre en las esquinas, el altar, los altares tenían unos cuernos y en los cuernos de los altares se ponía la sangre. Y eso representaba que entonces el pecado era transferido de mí al cordero, del cordero al sacerdote, y el sacerdote lo llevaba al santuario. Así es que durante todo el año, imagínese usted el pecado de todo Israel, ahí en el santuario. Mucho pecado. Estaba contaminado el santuario. Entonces, en el día de la expiación, lo que se hacía era purificar el santuario. ¿Qué hacían? Hacían una ceremonia especial con 2 machos cabríos y uno se mataba, se confesaba todos los pecados, entraba y en ese día, en forma particular, se pasaba al otro lado del velo. No podía ser ningún otro día, solo un día al año el sacerdote iba al lugar santísimo y ahí delante de donde estaba la ley ponía un poquito de sangre y eso hacía que la purificación viniese y después venía purificando todo
Al final, él traía los pecados de todo el pueblo de todo el año y entonces los ponía sobre el otro macho cabrío vivo, y ese macho cabrío ella llevado al desierto, y así se purificaba el santuario una vez al año. Entonces, ahora bien, si nosotros estamos haciendo una conexión entre el santuario terrenal y el santuario celestial, durante todo el tiempo de la salvación, que podríamos decir es un año entero del tiempo, Cristo murió. Cristo es la Pascua nuestra. Y las fiestas judías muestran toda la historia de salvación. Comenzamos con la primera fiesta, que es la Pascua, que se cumplió el año 31 cuando Cristo murió. Después vendrían las fiestas de las primicias, que se cumplió, la fiesta de los panes amargos, las hierbas amargas y los panes sin levadura. Eso se cumplió en ese mismo tiempo en que Jesús murió. Está en la fiesta de las primicias, la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y entonces después vino el Pentecostés, que justamente se cumplió en el día del Pentecostés, según Hechos capítulo 2. Después vendrían las trompetas, y esas trompetas sonaron en algún momento del tiempo, y después vendría la purificación del santuario, el Yom Kippur, la sexta fiesta. Y ahí estaba justamente, de eso se está refiriendo. ¿Hasta cuándo? Hasta 2300 tarde y mañana, y el santuario será purificado. Cuando usted lee Levítico 23 con Levítico 16, en Levítico 23 están las 7 fiestas judías. En Levítico 16 está solo la purificación del santuario. Pero ¿cuándo iba a comenzar esto? Bueno, Daniel en realidad quedó preocupado. Él no sabía cuándo sería esa purificación del santuario. Es más, él dijo, el santuario va a ser purificado. Entonces Daniel pensó, bueno, el santuario está en Jerusalén y el santuario está destruido porque Nabucodonosor lo había destruido en el año 586. Daniel está recibiendo esta visión y entonces dijo, bueno, la mejor forma de purificar el santuario que está en Jerusalén será pues que volvamos a Jerusalén y que restauremos el templo y que purifiquemos y volvamos a poner el santuario. Así que si usted mira, al final de Daniel capítulo 8, lea conmigo por favor, dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecía atendía los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. O sea, no sabía qué eran esos 2300 días cuando se iba a purificar el santuario. Y Daniel comenzó a contar, bueno, ya en este tiempo se está llegando el tiempo de la cautividad. Yo me acuerdo que leí en Jeremías, y en Jeremías decía que eran 70 años de cautividad aquí en Babilonia. ¿Será que por ser tan malos nosotros, Dios nos está dando 2300 días más de cautividad y entonces vamos a volver a Jerusalén 2300 días después? No, no es posible. Si ya queremos que se termine la cautividad de Babilonia. Y entonces, si usted lee la oración de Daniel capítulo 9, en todo Daniel 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 19 hay una oración. Le dice, oh Señor, por favor, perdónanos, nosotros hemos pecado. Pero miren lo que dice en el versículo 1 y 2. En el año primero de Darío, el hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente los números de los años que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuántos años? 70 años. Así que Daniel sí fue a buscar y dijo, 70 años de desolación, estamos aquí en Babilonia. Pero Dios me acaba de decir en esa visión que hasta 2300 tardes mañana el santuario va a ser purificado, así que más tiempo todavía. Y entonces comienza a orar. Y dice, y volví mi rostro, versículo 3, a Dios el Señor, buscándole en oración, ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, la misericordia de los que aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Y sigue. En otras palabras, Daniel está diciendo a Dios, Señor, perdónanos. Si dijiste que eran 70 años, ¿por qué estás poniendo 2300 años más? Por favor, Señor, ayúdanos. Y Daniel está rogando.
porque no entiende la visión. Él cree que la purificación del santuario va a hacer que el templo de Jerusalén se restaure en ese tiempo. Pero entonces Dios, yo me imagino a Dios allá mirando a Daniel, orando. Ay, Daniel, pobrecito Daniel, bueno, no entiende las cosas y está preocupado y está orando con sinceridad. Vamos a enviarle a alguien que le explique la visión. Mejor que... Entonces Dios llama a Gabriel. Gabriel, ven, anda y habla con Daniel. Mira, está preocupado, no entiende lo que le dijimos de los 2300 días. Anda y explícale la visión. Y Gabriel se viene del cielo a la tierra, pero en un santiamén. La oración de Daniel dura como 2 minutos, hermanos. Comenzó a orar. Y dice Gabriel cuando llegó, acompáñeme por favor allá el versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel, Dios te escuchó. Eres muy amado. Porque, hermanos, aquellos que buscan al Señor y quieren entender su palabra, y aunque sea difícil, y esto es profecía, el Señor les responde. El Señor les da sabiduría, el Señor les da conocimiento, el Señor les da bendición. ¿Y saben qué? Lo lindo de esto es que aquel que busca conocer la palabra de Dios, es cierto, todos somos amados de Dios, pero en forma especial, Dios bendice eso y les llama muy amados. Muy amados. Así que, hermano, usted esta noche es muy amado. Usted, hermana, es muy amada por el Señor, porque está buscando conocer más. Y este es un grupo especial. Este grupo que busca entender la palabra de Dios, y especialmente las profecías de Daniel, se le llama en Daniel los masquilim. Los masquilim son los sabios del tiempo del fin. Y es un grupo especial que Dios aprecia muchísimo, así como apreciaba a Daniel. Así que comienza la interpretación de la visión, ¿ok? Bien, vamos a ir allá, ¿verdad? Y entonces le dice Dios a Daniel, leamos en el versículo, le dice Gabriel a Daniel, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Ok? Bien, hagamos un alto. Aquí estamos hablando de semanas, pero ¿cuántos son 70 semanas? 490 días, ¿verdad? ¿Y cuánto podrá ser eso en años? Un año y un poquito más, ¿verdad? 360, 365 días, un año, 490, podría ser como un año y medio, ¿no es cierto? Ok. Ahora bien, si son 70 semanas para el pueblo judío, la visión de las tardes y las mañanas, oiga bien, que le dieron a Daniel, ahí está, dice, acompáñeme de regreso al capítulo 8, y dice así, ¿verdad? Dice, versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para ¿cuándo? Para el tiempo del fin. Si Daniel está antes de Cristo y la visión era solamente para año y medio, podría llegar hasta el tiempo del fin. ¿Verdad que no? O sea, porque si Daniel está viviendo aquí en el tiempo de Medo-Persia, aquí estaba Daniel, y decimos 490 días, año y medio, nunca ese año y medio va a llegar hasta el tiempo del fin. Nunca. Habría que pasar todo esto para llegar al tiempo del fin. La misma expresión, en otras palabras, se la dan en el versículo 26. Miren lo que dice el versículo 26. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es ¿para qué?
muchos días. Ahora, la palabra días en la Biblia muchas veces se relaciona con la palabra años. Días y años en la Biblia, en el lenguaje bíblico, pueden ser lo mismo. En otras palabras, cuando estamos hablando del lenguaje profético, estamos hablando de día por año. Así que tenemos dos opciones. Una, tomar literalmente esos 490 días, serían año y medio, o tomarlos simbólicamente y decir que los 490 días son 490 años. Y que los 2300 días son 2300 años. Y tenemos alguna, por ejemplo, día por año te lo he dado, dice Ezequiel 4:6. Cada día por cada año. Un año por cada día, dice Números 14:34. Ese es el principio día por año. Pero lo más importante de esto es la interpretación de la profecía. Se le dijo que era para el tiempo del fin. Entonces, la única forma en que podríamos entender que la profecía de Daniel en el tiempo de Medo-Persia llegara hasta el tiempo del fin, es decir, que esos 2300 días, o esos 490 días, que son parte de esos 2300, no son año y medio, o no son 3 años y un poquito, sino que son 2300 años. Ok, otro asunto. ¿Por qué debemos entender los días como años? Porque miren en el capítulo 9. En el capítulo 9 dice en el versículo 26, el versículo 25, sabe pues y entiende que de salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, la profecía va desde Medo-Persia hasta el Mesías. Y en año y medio no iba a venir el Mesías. El Mesías vino mucho tiempo después de Daniel. Entonces, por lo tanto, debemos concluir que realmente, ya que la profecía es hasta el tiempo del fin y hasta los tiempos del Mesías, se debe entender cada día, un día igual a un año. Entonces, bajo ese principio, podemos calcular que los 2300 días de la profecía son 2300 años. ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿cuándo comienzan los 2300 años? ¿Y hasta dónde nos llevan? Esa es la pregunta. Bien, vamos a leer entonces Daniel 9, dice 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Ok? Y ahora miren lo que dice el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde salida la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías. Un momento, hagamos un acto. Salida la orden para edificar y restaurar Jerusalén hasta el Mesías. Daniel está en el tiempo de Medo-Persia. Y aquí en el tiempo de Medo-Persia ellos están cautivos en Babilonia. Y Daniel dice, bueno, alguna vez se tiene que dar una orden para que volvamos y restaurar Jerusalén. Y hay una orden, alguien tiene que dar una orden. Sí, hermanos, se dieron por lo menos 3 órdenes para restaurar Jerusalén. Acompáñenme rápidamente porque necesitamos avanzar. Miren lo que dice Esdras. Vamos a ir a Esdras, por favor. Esdras capítulo 1. Y dice en el versículo 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Dios de Israel. Ahí hay un decreto. ¿Quién lo dio? Ciro. Esto se dio el año 538 antes de Cristo. Ciro dio el decreto para que fueran a restaurar Jerusalén. Pero a pesar de ese decreto, muy pocos fueron los judíos, casi nadie volvió a Jerusalén. Y entonces, más adelante, tenemos una segunda orden en el capítulo 6 de Esdras. Entonces el rey Darío, dice Esdras capítulo 6, dio la orden de buscar en las casas los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallada en Agmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así. Y ahí está la orden de Ciro. En el año primero del rey de Ciro, el mismo día
rey Ciro dio la orden acerca de la casa de Dios. Bueno, así es que Darío encuentra esta orden y entonces en el versículo 8, Esdras 6:8, dice: por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios. Así que ahora Darío manda otra orden, pero todavía no se edifica la casa. Así que tiene que haber una tercera orden. Y miren lo que dice Esdras capítulo 7, versículo 21. Y por mí Artajerjes, otro rey, ya viene Ciro, Darío y ahora Artajerjes, es dada orden a todos los tesoreros que están del otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Y entonces, pues, ahí tenemos una nueva orden. Entonces tenemos una orden de Ciro, una orden de Darío y una orden de Artajerjes. ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la orden de donde contamos que debe comenzar la profecía? ¿De acuerdan que Daniel decía desde salida la orden para restaurar Jerusalén? Pero hubo 3 órdenes. ¿Cuál de ellas? Bueno, la palabra de Dios nos dice cuál es la orden. Mire lo que dice Esdras 6:14. Dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban. Así que ahí sí ya lo hicieron. Reconstruyeron Jerusalén y reconstruyeron el templo, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por la orden de Dios de Israel, por el mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. ¿Ok? Ahí están las 3 órdenes. ¿Cuál fue la vencida? Como dicen. Bueno, la tercera es la vencida. Y aquí se cumplió. Ciro dio orden, pero no se cumplió. Darío dio orden, no se cumplió. Pero la que sí se cumplió fue la de Artajerjes. Y es por eso que Dios le dio el sello a esa orden de Artajerjes. Y ahí comenzó entonces la profecía. ¿En qué año fue dada esa orden? Bueno, según la profecía, según la historia, según los registros de los reyes persas encontradas en la isla Elefantina, ahí en Egipto, hay una cronología bien específica de los reyes persas. El año 7 de Artajerjes fue el año 477 a.C. ¿Ok? Entonces, ahí fue dada esa orden. Ok, en el momento que comienza a dar la orden, entonces debemos contar, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. De los 2300 días, vamos a tomar 70 semanas, 490 años, y entonces allí comienza todo esto hasta llegar al Mesías príncipe. Bueno, esto ya se lo dije, entonces ahí lo tenemos. Miren, la reconstrucción entonces, perdón, no era 77, es 57. Sí. Aquí es 57, disculpen. Entonces comienza la reconstrucción en el año 457. Cuando nosotros contamos 400, ¿cuántos años? Bueno, volvamos a Daniel. Volvamos a Daniel capítulo 8. Al volver a Daniel capítulo 8, decía Daniel capítulo 8, perdón, capítulo 9. Dice en el capítulo 9, sabe pues y entiende que desde salida la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuántas eran las semanas completas? 70. Eso es lo que había dicho. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Pero ahora la vamos a dividir esas 70 semanas. 62 y 7. 62 más 7, ¿cuántos son? 69. Nos hace falta una, ¿verdad? Ahora, si nosotros miramos 69 semanas y la ponemos 69 por 7, nos daría 483. Y ya sabemos que no son días, son años. Entonces sería desde el año 457 que se dio el decreto de Artajerjes hasta el Mesías príncipe, nos llega a dar el año 27 después de Cristo. Ahora, ¿por qué el año 27? ¿Y qué tiene de especial el año 27 después de Cristo? Alguien podría decir, bueno, si dice el Mesías príncipe es el nacimiento de Jesús, ¿no? En Belén. Eso sería el año 1.
qué año. Pero dice Mesías, Mesías príncipe. Ok, se está hablando del Mesías, claro, de Jesús. Pero ¿por qué se le llama Mesías solamente? La palabra Mesías en el idioma hebreo, de paso, Mesías es una palabra hebrea, se dice en hebreo Mesías. Y Mesías significa Cristo en griego, lo mismo, Cristo y Mesías es lo mismo. Y en español significa ungido. El verbo mashá significa ungido, ¿verdad? Ungido. Y entonces Mesías, Cristo, es el ungido. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento fue ungido Jesús para comenzar su ministerio? Sí, Jesús mismo lo dice. Miren lo que dice Lucas capítulo 4. Vamos a leer Lucas capítulo 4. Dice Lucas, el capítulo 4, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado. Si usted nota, en Lucas capítulo 3 está el bautismo de Jesús, ¿verdad? Ahí en Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22 está el bautismo de Jesús. Y Jesús está comenzando el ministerio después de la tentación, ¿verdad? Que está en Lucas 4, del 1 al 15. En el versículo 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado el día de reposo y entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ¿qué? ¿Me ha qué? Ungido. El Espíritu me ha ungido. Ahí está. En otras palabras, el Espíritu me ha hecho Mesías a mí. El Mesías príncipe. En otras palabras, el año 27 se cumplió el bautismo de Jesús. Justamente el año 27, como la profecía decía, 483 años después de la salida de la orden para restaurar Jerusalén, justamente se estaba bautizando Jesús en el río Jordán. Déjeme decirle que si Jesús se hubiera bautizado un año después, no sería el Mesías. Si Jesús se hubiera bautizado un año antes, no sería el Mesías. La profecía se tendría que cumplir exactamente. Ahora usted podría hacer la pregunta, bueno, si la era cristiana comenzó en el año 1, ¿cuántos años tenía Jesús cuando comenzó su ministerio? Ahí nos dice Lucas también. Lucas también nos habla de eso. El versículo 3, capítulo 3, versículo 23, dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de ¿cuántos años? Como de 30 años. Entonces, ¿por qué Jesús tenía 30 años y estábamos en el año 27? Se supone que deberíamos estar en el año 30, porque la era cristiana comienza desde que Jesús nació, ¿no? Entonces, si Jesús tenía 30 años, deberíamos estar en el año 30. Pero aquí, según los cálculos de la profecía, nos cae el año 27. Hermano, en la Biblia no hay error, en la profecía no hay error. Nosotros somos los que tenemos el error. Cuando se inventó la era cristiana, de paso, antes habían otras eras, la era romana, es más, los judíos hoy en día están en el año 5000 y no sé cuánto de su era. Los chinos andan en otro calendario. Nosotros usamos el calendario gregoriano. Y este calendario se hizo de la siguiente manera. Por allá, por en el siglo XVI, algo así, un monje llamado Dionisio el Exiguo, él dijo: voy a inventar un calendario que sea la fecha del inicio del calendario cuando Jesús nació. Y así el mundo pueda tener un calendario y que diga, estamos en tanto... ¿Qué año es? Tal año. ¿Desde cuándo? Desde la fecha de que Jesús nació. Y ahí nació el antes de Cristo y el después de Cristo. Y ahora nosotros estamos en ¿qué año? 2016. Pero ¿qué pasó? Dionisio se equivocó al inicio de la fecha. Porque Dionisio puso el primer año del calendario cuando Herodes murió. En la muerte de Herodes, el grande, murió Herodes, dijo, aquí va a comenzar el calendario, porque Dionisio dijo, bueno, si Herodes, más o menos por el tiempo de Herodes que nació Jesús, pues vamos a poner el calendario en una fecha, cuando Herodes murió. Pero cuando Herodes murió, ya Jesús tenía ¿cuántos años?
Bueno, al menos Herodes lo mandó a matar. ¿Y por qué lo mandó a matar? ¿De los niños de qué edad mandó a matar a Herodes? De 2 años para abajo. Así que Jesús tendría por lo menos 2 años y Herodes pudo haber vivido un poquito más. Herodes entonces murió más o menos unos 3 a 4 años después de que Jesús nació. El momento que Herodes muere, ya Jesús tenía 3 o 4 años. Por lo tanto, hoy, hermanos, les doy un dato. No estamos en el año 2016. ¿En qué año estamos? Si lo contamos desde que Jesús nació. 2019 o 2020, por ahí andamos. Así que estamos adelantados más bien en el tiempo. No es el año 2016, estamos más adelante, porque Dionisio se equivocó. Por eso, Jesús tenía 30 años, sí es cierto, pero el año de Dionisio el Exiguo, o sea, el año de la era cristiana, era el año 27 después de Cristo. Pero lo importante de esto es que la profecía de la venida de Jesús y del bautismo de Jesús se cumplió exactamente. Ni un año después, ni un año antes. El Mesías debía venir. Miremos 2 cositas más y vamos a avanzar para ir terminando. Dice Daniel 9, volvamos a Daniel 9. Después dice, versículo 26, después de las 62 semanas, o sea, después del año 27, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario y su fin será como inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. Y por otra semana, acuérdense que eran 70 semanas, nos hace falta todavía una semana. Jesús se bautiza al final de la semana 69 y después del bautismo de Cristo, ¿verdad? Que era el año 27, viene en la otra semana, que son 7 años más. Jesús tiene 3 años y medio de ministerio y en el año 31 justamente Jesús muere a la mitad de esa última semana, del año. O sea, la última semana de año iba del año 27 al año 34. En el 34 termina toda esa profecía, pero a la mitad de la semana, justo en el año 31, 3 años y medio después de su, si usted divide 7 entre 2 son 3 y medio, justo en el año 3 y medio, en la mitad de la semana, Jesús muere en la cruz del Calvario y dice que hace cesar la ofrenda y el sacrificio. Se le quita la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces tenemos nosotros 483 años hasta el Mesías, hasta que Cristo es bautizado, desde que se da la orden de edificar Jerusalén, aquí Jesús es bautizado. Y estas son 69 semanas. Esta última semana se divide así, porque a la mitad de la semana muere Jesús en la cruz del Calvario. Hermanos, esto se cumplió en forma exacta. Los profetas habían dicho, Daniel había profetizado acerca de esto, todos los profetas, pero Daniel lo había dicho, había profetizado en forma exacta el cumplimiento del reloj profético, y Jesús se entregó en la cruz del Calvario por nosotros justamente a la mitad de esa semana, el año 31. ¿Qué iba a pasar al final del año 30, al final de esas 70 semanas? Dice que se iba, mire lo que dice el versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. El pacto de Dios había sido hecho con el pueblo de Israel, pero Dios quiso que del año 34 en adelante ese pacto se ampliara, y entonces ya no era solamente el pacto con los judíos. 70 semanas estaban determinadas para los judíos como pueblo, pero de las 70 semanas del año 34 en adelante el evangelio se fue a los gentiles. Y por eso es que Pablo comenzó su obra, y Pablo dijo, yo soy el apóstol a los gentiles. Ya Pablo no se dedicó solamente a predicarle a los judíos, él fue allá a los diferentes lugares. Los 4 viajes misioneros que hace Pablo es a la gente gentil. Y es por eso que ahora usted y yo somos parte de este Israel espiritual también. Amén. Ahora bien, hermano, ok, ahí terminaron las 70 semanas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya casi es hora de irnos, pero si tiene alguna pregunta,
No hay pregunta. Ok, sigamos entonces. La profecía original, ¿cuántos años tenía? ¿Qué decía Daniel 8:14? Hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Y la pregunta era, ¿hasta cuándo va a seguir el cuerno pequeño haciendo estas cosas? Hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Bueno, esos 2300 tardes y mañana, que es un periodo largo, se quitaron 490 años para los judíos y para decir que vendría el Mesías a morir. Pero ¿cuándo terminan los 2300 años? La profecía nos muestra que el final de los 2300 años es, si usted dice 490 años y resta a los 2300 años 490, le van a quedar todavía 1810 años. ¿Ok? Y si los 490 años se cumplieron en el año 34, súmele a ese 1810 años. ¿A qué año le lleva? 1844. Ahora, algo iba a pasar en 1844, según esta profecía. Algo tenía que pasar. ¿Y saben qué tenía que pasar? Tendría que levantarse un movimiento en ese tiempo que tendría que levantar la verdad, que haría lo contrario a lo que está haciendo el cuerno pequeño. El cuerno pequeño se levanta contra la ley de Dios, piensa cambiar los tiempos de la ley, pone un día de reposo diferente, pone muchas cosas diferentes, está haciendo unas cosas. El santo dice, ¿hasta cuándo? Bueno, dice el Señor, yo voy a tener a alguien, un movimiento en el tiempo del fin, que se levante en contra de estas cosas y que predique la verdad del santuario celestial. Ya no es la confesión auricular, sino que hay un santuario celestial, que Cristo es el verdadero sumo sacerdote. Ya no es el domingo como el día falso, tiene que ser el día verdadero. La verdad que ha sido pisoteada por el cuerno pequeño, ahora un movimiento se tiene que levantar en un tiempo. ¿Hasta cuándo? Bueno, a ese tiempo, hasta 2300 tardes y mañana. Y entonces va a comenzar este movimiento a presentar eso. ¿Qué sucedió en 1844? Hermano, en 1844 nació este movimiento bendito, la Iglesia Adventista, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ok, lo que le quiero decir en esta noche es que no es que alguien se puso a pensar y escribir unas doctrinas allí y vamos a inventarnos una iglesia. Este movimiento es un movimiento profético. La profecía decía que tenía que nacer y que tenía que nacer con unas características especiales a fin de hacerle frente a lo que está haciendo el cuerno pequeño. Pero no solamente eso, sino que tenía que nacer en un tiempo específico. Si la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que era el movimiento adventista en principio, hasta en 1863 se le puso el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero en 1844 ya estaba el movimiento milerita, el movimiento adventista. Si esta iglesia hubiera nacido 10, 15, 20, 30, 50, 100 años antes, no sería el movimiento verdadero ni la iglesia verdadera. Si hubiera nacido 100 o 200 años después, tampoco hubiera sido. Si usted nota, en la misma profecía que decía cuándo Jesús iba a venir exactamente, y si Jesús hubiera venido antes, sería falso, y si Jesús hubiera venido después, sería un Mesías falso. Asimismo, si esta iglesia hubiera nacido antes o después, será una iglesia falsa. Pero la profecía decía exactamente el tiempo en que este movimiento se tenía que levantar. En otras palabras, hermano, les quiero decir que aquí en Daniel 8:14 está la partida de nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso usted puede estar seguro, tranquilo, que usted pertenece a un movimiento que ha sido presentado por Dios en la profecía bíblica. No me da tiempo para decirles otra partida de nacimiento que tenemos en Daniel. Quizás mañana lo mencionemos rapidito. Pero hay otra partida de nacimiento. Hay otro momento donde dice exactamente cuándo tenía que nacer este movimiento.
Lo importante de esto, queridos hermanos, es que la profecía se cumplió. Se cumplió y sí, es cierto, 1844 la historia fue triste porque ellos no estaban pensando bien. Así como Daniel le estaban diciendo, la purificación del santuario, decía Daniel, va a ser cuando volvamos a Jerusalén. ¿Se acuerdan que el mismo profeta se equivocó? El mismo profeta que estaba recibiendo la profecía estaba pensando otra cosa. Ahora los hermanos, allá en 1844, cuando estudian esta profecía, dicen, el santuario será purificado. Y ellos saben qué dicen, qué dijeron, el santuario es la tierra. Por lo tanto, la purificación del santuario es que Jesús viene y va a purificar la tierra. Así que comenzaron a predicar, Jesús viene, y Jesús viene en 1844. Y comenzaron a predicar, pero al igual que Daniel, se equivocaron en el evento. Y entonces, en ese momento, predicaron y llegó el día en que se supone que Jesús iba a venir y Jesús no vino. Y se chasquearon. Y fueron, el gran chasco se le llama en la historia. Pero después Dios les mandó a que volvieran a predicar. No era lo que ellos estaban pensando. Así como Daniel, Dios los corrigió y ahora este movimiento se levantó y se ha levantado por Dios para predicar una verdad. ¿Me dan 2 minutos más y termino? ¿Sí? Ok, 2 minutos más. Por favor, vaya a Apocalipsis 10 conmigo. Apocalipsis 10. Dice Apocalipsis 10. Y el ángel, versículo 5, y el ángel que vi en medio del mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra que están, y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y mire lo que dice el versículo 8, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Hermanos, Jeremías nos habla que la palabra de Dios, cuando se come, es dulce. El libro de la profecía es dulce. Y así lo sintieron los hermanos allá en 1843, 42, que estaban predicando que Jesús venía. Y ellos dijeron, Jesús viene en 1844, y fue dulce. ¿Usted sabe lo que es? Que ellos decían, Jesús va a venir, y ¿sabe lo que es? Esperar a Jesús. No más muerte, no más dolor, no más enfermedades, no más. Eso era dulce. Pero cuando no vino Jesús, lo dulce se le volvió ¿qué? Amargo. Y aquí en Apocalipsis 10 yo creo que ahí está esa experiencia. Lo dulce del mensaje profético se le volvió amargo. Pero una vez que tuvieron la amargura, ¿qué es lo que le dice? ¿Cuál es la recomendación? Versículo 11, y con esto termino. Y él me dijo, es necesario que profetices ¿qué? Otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Profetizaste una vez, fue amargo, porque sentiste que era dulce el mensaje, pero no se cumplió, te amargaste, pero no te desanimes, tienes que profetizar otra vez. Hay una obra adelante todavía. La iglesia adventista no podía morir en ese charco, tenía que levantarse y seguir predicando, y es lo que estamos haciendo hoy en día. Y lo seguiremos haciendo hasta que Él venga. Amén. Así que, queridos hermanos, tenemos un movimiento. El día 23 de octubre de 1844, después de una noche de esperar a Jesús y después de estar tristes porque Jesús no vino, Iron Edson iba pasando un lugar de maíz y de repente miró el cielo abierto y en la visión miró que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo, que la purificación del santuario comenzaba, y él entendió y dijo, el santuario no es esta tierra, no es que Jesús está viniendo, lo que está pasando es que está iniciando la purificación del santuario celestial, y esa purificación del santuario seguirá hasta que Jesús venga, hasta que Jesús se levante y que Jesús venga, y ha comenzado entonces la hora del juicio,
Por eso es que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y bueno, lo que necesitamos es conocer a Jesús, queridos hermanos, y conocerle cada día más, y ser salvos por la gracia de Dios, porque Él ha prometido eso, conocer a Cristo. No he conocido a presidentes, no he conocido a príncipes, pero he conocido al rey, al príncipe de paz, y ahora yo le debo todo a Él. Conozco a Cristo, al Rey de Reyes, amo a Cristo, príncipe de paz, mi redentor, maestro, amigo, y al que llamo mi Salvador. Pruebas y angustias me agobian, pero Cristo siempre me levantará. Vivamos por el Rey, cuyo reino es sin par. Preparémonos todos para morar con Él. Conozco a Cristo, al Rey de Reyes, amo a Cristo, príncipe de paz, mi redentor, maestro, amigo, y al que llamo mi Salvador. Mi vida hoy entrego al Señor, mi corazón se lo doy con amor. Padre que estás en los cielos, muchas gracias te damos, porque venido el cumplimiento del tiempo, tus promesas no se apresuran ni se demoran. Justamente en el tiempo indicado Jesús vino a esta tierra para cumplir ese propósito precioso de salvación. Gracias, Señor, porque Jesús no se quedó en el cielo en medio de la gloria de los ángeles, porque vino a sufrir, vino a morir, vino a ser un ser humano como nosotros. Señor, gracias por la salvación en su sangre preciosa. Y gracias también, Señor, porque además de esa profecía que muestra la venida del Mesías en forma exacta en el tiempo, tú también tenías un movimiento que se iba a levantar exactamente en el tiempo que la profecía decía. Señor, tenemos una gran responsabilidad en nuestros hombros. Y no es motivo de vanagloria
ni de orgullo, Señor, en el sentido de que nos queramos vanagloriar por eso, sino, Señor, es motivo de santificar nuestras vidas y buscarte cada día, Señor, y vivir una vida consecuente al tiempo que estamos viviendo y a la responsabilidad que nos has dado. No somos los únicos hijos tuyos en esta tierra, ni somos los únicos que recibiremos salvación de Cristo Jesús, pero sí, Señor, tenemos un mensaje especial que dar. Por lo tanto, Señor, te pedimos que nos preparemos, nos ayudes a prepararnos, a investigar más, a estudiar más, y, Señor, con ánimo resuelto, poder predicarle a este mundo que perece, que hay un Salvador que murió, resucitó y que está próximo a venir. Llévanos con bien a nuestro hogar en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.